En las sombras del siglo VII, cuando la península ibérica era un mosaico de reinos y creencias, emergió una figura enigmática, Braulio de Zaragoza. Obispo, erudito y consejero de reyes, su influencia se extendía más allá de lo espiritual. Pero tras su fachada de santidad, se ocultan secretos que la historia oficial ha preferido silenciar. ¿Quién fue realmente San Braulio? ¿Un santo venerado o un hombre que manipuló el poder a su antojo? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, donde desentrañaremos los misterios que rodean a este personaje y descubriremos la verdad que yace bajo las capas de la historia. Antes de que lo llamaran santo, antes de que su nombre resonara en catedrales y se inscribiera en los calendarios litúrgicos, Braulio era solo un niño. Un niño nacido en una época turbulenta, en una Hispania fracturada, sacudida por invasiones, herejías y conspiraciones palaciegas. Su familia pertenecía a la nobleza hispano-romana. Un linaje antiguo, que había sobrevivido al colapso del imperio, adaptándose al nuevo orden visigodo. Su hermano Juan, también obispo antes que él, fue el primero en abrirle las puertas del poder eclesiástico. Pero Braulio aspiraba a más que eso. Desde muy joven, mostró una inteligencia inusual. Algunos decían que tenía una mirada que atravesaba el alma. Otros murmuraban que pasaba horas encerrado en su habitación, no rezando, sino leyendo pergaminos prohibidos, heredados de sus antepasados. Fue enviado a Sevilla, el corazón intelectual de la península. Allí fue discípulo de un hombre cuya fama traspasó los siglos, Isidoro de Sevilla. Un sabio obsesionado con recopilar todo el saber del mundo conocido y reunirlo en un libro, las Etimologías. Oficialmente, Isidoro fue el autor de esta obra monumental. Pero en los márgenes de algunos manuscritos antiguos, encontrados siglos después en monasterios olvidados, aparece otra firma, casi borrada, Braulio Z. ¿Qué papel jugó realmente en esa enciclopedia universal? ¿Fue un simple corrector, o el verdadero autor intelectual? ¿El espíritu detrás de las palabras? Lo inquietante es que ciertos fragmentos de las etimologías desaparecieron misteriosamente de las copias oficiales. Fragmentos que hablaban de astrología, rituales de transmutación y contactos con lo que llamaban ángeles astrales. ¿Fue Braulio quien los escribió? ¿Y por qué fueron censurados? Hay quien asegura que su relación con Isidoro fue más que académica, que compartían una misma obsesión, la de conservar, y a la vez esconder, conocimientos que podían desestabilizar la fe de toda una civilización. Por eso, Braulio no era simplemente un erudito. Era un guardián de secretos. Un hombre que entendía que el saber era poder, y que algunos saberes eran demasiado peligrosos para ser compartidos. Y mientras el mundo lo preparaba para el obispado, Braulio se preparaba en silencio para algo más grande, para moldear la historia desde las sombras. Pero cada sombra tiene su precio, y lo que Braulio descubriría a continuación cambiaría su destino para siempre. Año 631. El silencio de la Catedral de Zaragoza se rompe con una ceremonia solemne. Ha muerto el obispo Juan, y su hermano Braulio, el erudito discreto, asciende al trono episcopal. Pero ese día, no solo heredó un cargo, heredó una red de secretos, pactos y poderes que cambiarían la historia de Hispania. En plena época visigoda, donde la política se entrelazaba con la religión y las traiciones se decidían en las sacristías, Braulio no era un simple hombre de fe. Era un estratega, un maestro de la influencia silenciosa. Su primer movimiento fue inesperado. En lugar de dedicarse exclusivamente a la predicación, comenzó a enviar cartas. Muchas cartas. A nobles, obispos, y hasta al mismísimo Papa en Roma. Pero no eran mensajes de devoción, eran advertencias, propuestas y sutiles juegos de poder. Cuando el rey Chindasvinto, un guerrero temido, casi tirano, subió al trono, Braulio no solo lo apoyó, lo moldeó. Fue él quien sugirió, según algunos documentos ocultos en crónicas antiguas, las leyes más duras contra los disidentes y los herejes. Pero aquí empieza el verdadero misterio. Porque en lugar de mantener una figura pasiva, Braulio comenzó a asistir a concilios como si fueran consejos de guerra. Su voz dictaba decisiones. Obispos mucho mayores que él bajaban la mirada cuando hablaba. Por respeto o por miedo. En el octavo concilio de Toledo, su influencia se sintió como una sombra sobre cada resolución. Allí, se habló de herejías, pero también de control. De quien podía enseñar, predicar, escribir. Braulio no era un defensor de la fe, era el arquitecto de una iglesia que debía obedecerlo. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Se negó a aceptar sin crítica las órdenes del Papa Honorio y un obispo enfrentándose al Vaticano en pleno siglo VII. No era solo orgullo, era poder.
Braulio defendía la independencia de la Iglesia visigoda con una convicción que rayaba en la rebeldía. Algunos cronistas posteriores afirman que esa confrontación marcó una fractura silenciosa entre Roma y la península ibérica. Braulio no solo quería salvar almas. Quería una iglesia fuerte, autónoma, y si era necesario, dispuesta a cortar lazos con quienes no comprendieran la verdad. Y mientras tanto, algo más ocurría en la penumbra. Durante su mandato como obispo, Zaragoza se convirtió en un centro de vigilancia y recopilación de información. No se sabe cómo, pero Braulio parecía estar al tanto de conspiraciones en la corte, movimientos de pueblos enteros, tensiones entre obispos distantes. ¿Cómo lo sabía? Algunos sugieren que fundó una red de informantes eclesiásticos. Otros creen que interceptaba correspondencia real. Pero los más osados afirman que Braulio tenía acceso a manuscritos prohibidos, fuentes de conocimiento oculto que le permitían anticiparse a cada movimiento. Lo cierto es que, tras su ascenso, la figura de Braulio creció hasta volverse intocable. Ni reyes, ni papas, ni enemigos se atrevieron a desafiarlo abiertamente. Había logrado lo que pocos santos en la historia han conseguido: gobernar desde la sombra con puño de hierro, bajo la máscara de un halo. En el corazón de Zaragoza, entre las columnas frías de piedra y los susurros del incienso, existió una vez un lugar que guardaba más poder del que el reino estaba dispuesto a tolerar: la Biblioteca de San Braulio. No era una simple colección de textos religiosos. Se decía que Braulio, amante del conocimiento antiguo, había reunido manuscritos que incluso Roma consideraba peligrosos. Obras de sabiduría griega, tratados de astronomía babilónica, códices gnósticos, crónicas visigodas prohibidas, y un extraño libro atribuido a un discípulo de Prisciliano, el hereje gallego cuya doctrina fue perseguida sin piedad. Pero hay algo aún más perturbador. Algunas fuentes crípticas mencionan un manuscrito escrito en latín vulgar mezclado con símbolos hebreos. Un texto cuya autoría se atribuye al mismísimo Hermenegildo, el mártir rebelde, y que hablaba de visiones celestiales y ángeles portadores de fuego. ¿Qué hacía ese texto en manos de Braulio? ¿Y por qué nunca se habló de él después de su muerte? Según una carta descubierta en el siglo XVII en un archivo de la Catedral de León, Braulio habría escondido algunos volúmenes en un compartimento secreto bajo la antigua Basílica Visigoda de Santa Engracia. Pero cuando arqueólogos exploraron el sitio en 1901, encontraron vestigios de un pasaje, sellado con piedra tallada y cubierto por símbolos cristianos alterados: un pez con 3 ojos, una cruz invertida rodeada de laureles, y una inscripción apenas visible que decía Veritas Tegitur. La verdad está oculta. Nada fue abierto. Nada fue documentado oficialmente. Las excavaciones se detuvieron de forma repentina. Un silencio que aún hoy es inquietante. ¿Fue destruida esa biblioteca para siempre? ¿O fue trasladada en secreto, protegida por alguna orden clerical cuyo propósito era custodiar aquello que nunca debía llegar a manos del pueblo? La figura de Braulio, lejos de ser la de un simple obispo, empieza a parecerse más a la de un guardián. Un protector de saberes olvidados. Y si eso es cierto, la pregunta no es solo qué libros contenía su biblioteca, sino por qué el conocimiento allí oculto tenía el poder de alterar la historia. Siglos después de la muerte de Braulio, Zaragoza ya no era aquella ciudad visigoda envuelta en guerras y concilios. Era la Edad Media, un tiempo de cruzadas, reliquias y una obsesión casi enfermiza por lo sagrado. Y fue entonces, en pleno siglo XII, cuando ocurrió algo que cambiaría la forma en que se recordaría a Braulio para siempre. Su sepulcro, perdido por generaciones, fue supuestamente descubierto en la iglesia de Santa María. No por casualidad, ni por obra del azar. Lo encontraron justo cuando la ciudad necesitaba una figura santa, un protector, un símbolo. ¿Fue una revelación divina o una jugada política? Al poco tiempo de ese hallazgo, comenzaron a circular relatos de milagros. Hombres ciegos que recobraban la vista. Enfermos terminales que sanaban inexplicablemente. Mujeres estériles que daban a luz tras rezarle. Todo tras visitar la tumba de San Braulio. Pero aquí es donde empiezan las sombras. No existe documentación contemporánea directa de estos milagros. Lo que tenemos son crónicas posteriores, muchas escritas por clérigos vinculados a la iglesia que albergaba sus restos, propaganda religiosa o verdadera fe manifestada. Más inquietante aún es el patrón de fechas. Muchos de los llamados milagros ocurren en momentos de crisis política o religiosa en la región. Cada milagro reforzaba el poder de la iglesia local, atraía peregrinos y, por supuesto, riqueza. Una de las historias más misteriosas es la del milagro del monje de Tudela. Se dice que un fraile que dudaba de la santidad de Braulio se acercó a su tumba y quedó paralizado al instante, como si algo invisible lo hubiese castigado.
Solo pudo moverse después de pedir perdón al santo en voz alta, entre lágrimas. ¿Fenómeno psicosomático inducido por miedo? ¿O intervención sobrenatural? Lo que es seguro es que estos eventos contribuyeron a consolidar la figura de San Braulio como santo protector. Para el año 1272, se habían recopilado docenas de casos milagrosos, muchos de ellos usados como argumento para establecer oficialmente su culto. Pero entonces, algo extraño ocurrió, el fenómeno cesó. Casi de un día para otro, los milagros dejaron de documentarse. La tumba dejó de ser visitada con el mismo fervor. Algunos dicen que fue porque el poder eclesiástico había encontrado otros intereses. Otros, más atrevidos, creen que la fuente de los milagros nunca estuvo allí. ¿Y si el cuerpo dentro de la tumba ni siquiera era el de Braulio? ¿Y si toda la devoción construida fue solo un relato cuidadosamente diseñado para servir a propósitos más oscuros? Hasta el día de hoy, no se ha hecho ninguna verificación científica de sus restos. Ni pruebas óseas, ni datación por carbono. Nada. Solo fe y silencio. Y en ese silencio, el misterio de San Braulio sigue respirando. Como si esperara ser descubierto. San Braulio es recordado como un pilar de la Iglesia hispánica, pero ¿y si te dijera que parte de su legado fue cuidadosamente borrado? Zaragoza celebra su nombre con calles, escuelas y una universidad bajo su patronazgo. Cada 26 de marzo, su imagen recorre templos mientras se lo venera como santo y sabio. Pero la pregunta que nunca se hace es, ¿quién decidió que debía recordarse y qué debía olvidarse? Durante su vida, Braulio escribió cartas, tratados y participó en concilios. Pero muchas de esas cartas desaparecieron. Fragmentos, copias incompletas, lagunas históricas, como si alguien hubiera arrancado cuidadosamente las páginas incómodas de su biografía. Algunos documentos apuntan a que Braulio no solo fue un defensor del cristianismo, sino un activo promotor de la persecución religiosa. En el Cuarto Concilio de Toledo, se aprobaron medidas drásticas contra los judíos. Se forzó su conversión. Se confiscaron sus bienes. Y Braulio no solo estuvo allí, fue una de las voces más influyentes en esas decisiones. ¿Puede un santo haber defendido políticas que hoy llamaríamos totalitarias? ¿Dónde trazamos la línea entre fe y fanatismo? Más aún, en su biblioteca, que supuestamente contenía textos filosóficos, científicos y religiosos de culturas diversas, se rumorea que había escritos prohibidos. Textos arrianos, traducciones hebreas, copias antiguas del Evangelio de Tomás, libros que no coincidían con la doctrina oficial. Y cuando murió, esa biblioteca se evaporó. Desapareció por azar, o alguien quiso asegurarse de que jamás se supiera que conocimientos ocultos pasaron por las manos del obispo. Las crónicas oficiales callan. La historia eclesiástica guarda silencio. Y los pocos historiadores que se atreven a levantar estas preguntas, rara vez son escuchados. El legado de Braulio fue cuidadosamente reconstruido, como un vitral que solo deja pasar la luz que conviene. Un santo, sí, pero también un estratega. Un hombre de poder que supo moldear la verdad a su conveniencia. Y es que, a veces, los santos más venerados tienen las sombras más largas. Hay figuras que, con el paso del tiempo, se transforman en estatuas de bronce, en vitrales de iglesia, en nombres inscritos en los libros de santos. San Braulio es una de ellas. Pero tras esa imagen de sabiduría y devoción, hay grietas. Grietas por donde se cuela la duda, el misterio, y tal vez, la verdad. Porque no todos los santos brillan con luz propia. Algunos lo hacen reflejando una oscuridad que supieron dominar, o esconder. Braulio vivió en una época donde las palabras eran armas. Donde un pergamino podía cambiar el destino de un reino. Y él lo sabía. Él los escribió. Él los escondió. Fue un visionario que protegió al saber de su destrucción, o un censor que ocultó aquello que amenazaba su poder. Fue un defensor de la fe, o un manipulador que usó la religión como escudo para ambiciones más terrenales. La historia lo convirtió en santo. Pero la historia también lo olvidó en silencio durante siglos, hasta que su tumba fue redescubierta, justo cuando la Iglesia necesitaba milagros. ¿Coincidencia o guión? Entre la luz de su legado y la sombra de sus decisiones, yace la verdadera figura de Braulio, humana, imperfecta, poderosa. Quizá eso es lo que realmente lo hizo santo para algunos, y peligroso para otros. Hoy, más de 1300 años después, todavía no sabemos todo sobre él. Pero quizá, ese era su plan desde el principio. Ser recordado, pero jamás comprendido. Y tú, ahora que lo conoces, ¿en qué parte del espejo eliges mirar? ¿En la luz
o en la oscuridad. La historia no perdona. Pero nosotros, si podemos elegir recordar. San Braulio de Zaragoza. Un nombre que, en el imaginario colectivo, suena a santidad, sabiduría y obediencia a la fe. Pero lo que hemos desenterrado hoy es algo mucho más complejo. Más humano. Más inquietante. A lo largo de este vídeo, hemos visto cómo Braulio no fue un simple predicador, ni un testigo pasivo de su tiempo. Fue un arquitecto silencioso de decisiones que cambiaron el rumbo de la Iglesia visigoda y, por ende, del reino hispano. Un hombre que comprendía el lenguaje del poder tanto como el de las Escrituras. Sí, fue un obispo. Sí, fue canonizado. Pero también fue algo más. Un estratega. Un custodio de saberes que desaparecieron misteriosamente tras su muerte. Y, quizás, un actor clave en el silenciamiento de ideas que habrían desafiado no solo a Roma, sino a todo el edificio doctrinal de la Iglesia naciente en la península ibérica. Su biblioteca, una de las más ricas del cristianismo occidental en su época, contenía obras que jamás volvimos a ver. Su relación con Isidoro de Sevilla pudo haber sido más simbiótica que lo que se admite. Hay quien dice que Braulio fue el verdadero editor, incluso coautor de ciertas partes de las etimologías. Y su conflicto con el Papa no fue solo una diferencia de interpretación, fue un gesto abierto de desafío intelectual y espiritual. Una declaración de independencia. Nada de esto invalida su legado como figura religiosa. Pero sí lo transforma. Lo ensancha. Lo humaniza. Porque los santos, como los mártires y los héroes, no nacen santos. Son hombres, con deseos, con dudas, con fallos y convicciones, que fueron colocados en lugares clave de la historia. Y cuando los miramos sin el velo del dogma, descubrimos que sus verdaderas hazañas no siempre fueron milagros, sino decisiones estratégicas. San Braulio de Zaragoza. Un nombre que, en el imaginario colectivo, suena a santidad, sabiduría y obediencia a la fe. Pero lo que hemos desenterrado hoy es algo mucho más complejo. Más humano. Más inquietante. A lo largo de este vídeo, hemos visto cómo Braulio no fue un simple predicador, ni un testigo pasivo de su tiempo. Fue un arquitecto silencioso de decisiones que cambiaron el rumbo de la Iglesia visigoda y, por ende, del reino hispano. Un hombre que comprendía el lenguaje del poder tanto como el de las Escrituras. Sí, fue un obispo. Sí, fue canonizado. Pero también fue algo más. Un estratega. Un custodio de saberes que desaparecieron misteriosamente tras su muerte. Y, quizás, un actor clave en el silenciamiento de ideas que habrían desafiado no solo a Roma, sino a todo el edificio doctrinal de la Iglesia naciente en la península ibérica. Su biblioteca, una de las más ricas del cristianismo occidental en su época, contenía obras que jamás volvimos a ver. Su relación con Isidoro de Sevilla pudo haber sido más simbiótica que lo que se admite. Hay quien dice que Braulio fue el verdadero editor, incluso coautor de ciertas partes de las etimologías. Y su conflicto con el Papa no fue solo una diferencia de interpretación, fue un gesto abierto de desafío intelectual y espiritual. Una declaración de independencia. Nada de esto invalida su legado como figura religiosa. Pero sí lo transforma. Lo ensancha. Lo humaniza. Porque los santos, como los mártires y los héroes, no nacen santos. Son hombres, con deseos, con dudas, con fallos y convicciones, que fueron colocados en lugares clave de la historia. Y cuando los miramos sin el velo del dogma, descubrimos que sus verdaderas hazañas no siempre fueron milagros, sino decisiones estratégicas. Si San Braulio fue capaz de enfrentar al Papa en una época en la que desafiar a Roma podía costarte el exilio, o algo mucho peor. Si tuvo acceso a una de las bibliotecas más completas del cristianismo temprano, y esa biblioteca desapareció poco después de su muerte. Si los supuestos milagros en su tumba ocurrieron exactamente cuando la Iglesia de Zaragoza necesitaba reforzar su autoridad frente a otras diócesis. Entonces, ¿qué más se ha ocultado bajo la alfombra de la santidad? ¿Y si parte del conocimiento que desapareció no eran simples textos teológicos, sino ideas peligrosas? Ideas que ponían en duda dogmas, que hablaban de realidades paralelas, de versiones alternativas del cristianismo primitivo, o incluso de conocimientos que, de haber sobrevivido, habrían reescrito la historia de la fe occidental. ¿Y si su figura fue cuidadosamente manipulada, no solo para veneración espiritual, sino para fines políticos? Para crear un ícono local capaz de unificar voluntades, someter pueblos, justificar decisiones que no venían del cielo, sino del trono. ¿Y si la santidad fue solo el disfraz perfecto para un hombre que manejaba más poder del que parecía? Ahora dime, ¿cuántas otras figuras religiosas tienen historias parecidas enterradas bajo siglos de incienso y procesiones?
¿Cuántas verdades se han perdido no por accidente, sino por decisión? ¿Y cuántas veces aceptamos las versiones oficiales sin hacernos la única pregunta que cambia todo? ¿Qué nos están ocultando? Cuando revisas la historia desde este ángulo, ya no ves santos. Ves operadores. Ves custodios del poder. Ves humanos. Y eso, en muchos casos, es más aterrador que cualquier milagro o castigo divino. Porque los humanos cometen errores. Ocultan cosas. Y a veces, reescriben la historia para que creamos que fue Dios quien habló. Pero tal vez, solo tal vez, lo que escuchamos fue otra voz.